de Investigación en Derecho Administrativo TIDA de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tenemos la grata oportunidad de contar con la presencia del doctor José Carlos Laguna de Paz, quien es catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad de Valladolid, es expositor internacional, conferencista, es autor de numerosas publicaciones de Derecho Administrativo, Regulación y Competencia, y el día de hoy vamos a poder compartir algunas reflexiones respecto al derecho administrativo económico en el Perú. Efectivamente, su pregunta es muy pertinente porque podríamos hablar del ecosistema del derecho, ¿no? El ecosistema del derecho está compuesto de tres vértices. Indudablemente, parte de la norma, que también podríamos decir es la parte sencilla, ¿no? Porque hoy en día con los medios de comunicación, en fin, cualquier ordenamiento jurídico es capaz de hacerse con la máxima información posible, cualquier redactor de un borrador de ley, por tanto aspirar a tener la mejor regulación posible. Por tanto, todo parte de la norma, lo cual es importante, es la parte sencilla, pero luego esa norma tiene que ser aplicada y ahí es donde entran en juego las instituciones, que tienen un papel esencial, y también no podemos olvidarnos de los ciudadanos, que también tienen una especial responsabilidad respecto al ordenamiento jurídico. Volviendo a las instituciones, en concreto a los mal llamados organismos reguladores. El problema es que este mundo de la regulación, de las agencias, de las administraciones independientes autónomas, usted mismo en su palabra ha combinado dos términos que no son exactamente sinónimos, porque en parte ha hablado de administraciones independientes y en parte ha hablado de administraciones autónomas. No hay ningún problema en denominarlas administraciones autónomas porque efectivamente lo que son administraciones funcionalmente autónomas. Son administraciones que tienen unas garantías que les permiten el ejercicio más distanciado de sus funciones respecto de la gestión inmediata del gobierno. Y planteadas esas cosas, pues yo apostaría por estas organizaciones en aquellos países en los que ofrezcan buenos resultados. Y probablemente el Perú es un ejemplo de buenos resultados de estas organizaciones, ¿no? El único problema, como les digo, es configurar un mito. En ningún país del mundo estas organizaciones son completamente independientes, entre otras cosas porque su completa independencia plantearía no solamente problemas de legitimidad democrática. No podemos pretender que estos mal llamados reguladores sean los reguladores de fondo de la cuestión. ¿Por qué? Pues porque la regulación de fondo afecta a la libertad de empresa, la propiedad privada de los ciudadanos y otros derechos fundamentales. Y en todos los sistemas del mundo, los derechos fundamentales están reservados al legislador. Por tanto, si hablamos en sentido estricto, el regulador de verdad de cada uno de estos sectores es el Parlamento. La función de estas entidades es una función importantísima, pero su función no es la regulación, sino es la aplicación. Entendemos que la aplicación de la normativa debe ser hecha con mayor distancia respecto de la función del gobierno. Acepto que ese es un valor. Acepto que ese es un valor porque efectivamente en la mayoría de los casos esa distancia respecto de la gestión permite conseguir una mayor neutralidad, una mayor objetividad. Pero, como les digo, el riesgo está en crear un mito, ¿no? El pensar que solo por el hecho de que califiquemos a unas administraciones como independientes, pues efectivamente con eso hemos garantizado per se la neutralidad. Entre otras cosas, usted ha mencionado también en su pregunta, y garantizar que es una financiación propia y autónoma del presupuesto. Cuidado, cuidado. Ese es un talón de Aquiles en el funcionamiento real de estas instituciones. No hay ningún inconveniente, yo creo que sería lo razonable, que los presupuestos generales del Estado dispusieran la financiación adecuada para estas entidades, porque es una función pública y además se haría con total transparencia, no habría ninguna mediatización política porque todo el mundo vería cuáles son los fondos y si esos fondos son suficientes que se asignan a estas entidades. Porque, en cambio, puede ser muy peligroso, bajo un simplista rótulo de independencia completa respecto al Ejecutivo, puede ser muy peligroso que estas entidades necesariamente tengan que financiarse del sector al que supervisan, porque este puede ser justamente
simplemente un factor que reduzca la neutralidad y su independencia en el ejercicio de sus funciones. A veces la necesidad de generar ingresos para pagar las nóminas del mes siguiente puede justamente poner en riesgo la función que queremos proteger. No digo que no pueden utilizarse o que no deben utilizarse las técnicas jurídicas a nuestro alcance justamente para tratar de fortalecer la autonomía funcional de estos organismos. Por otra parte, son técnicas bien conocidas en todos los países y generalmente aplicadas por todos ellos, ¿no? Lo que pasa es que, una vez más, deberíamos no caer en la idea simplista de que la pura aplicación formal de esas técnicas per se consigue los resultados. Usted lo ha dicho, que no sean nombrados por el Ejecutivo, sino que sean nombrados por varios poderes del Estado. Hombre, no todos los sistemas existe el mismo grado de separación del poder, pero muy probablemente cuando se requiere una conjunción no solo del Ejecutivo, sino del Legislativo, desde luego eso es claro en los sistemas parlamentarios, ¿no? Los sistemas parlamentarios, quien gobierna es quien tiene el respaldo del Parlamento. Puede no suceder lo mismo en sistemas presidencialistas, pero muchas veces tienden a coincidir la fuerza del gobierno con la fuerza del Parlamento. Y aunque no coincidieran, ¿no? Lo que la práctica nos pone de manifiesto es que suele producirse una técnica de reparto, ¿no? Si hay que nombrar un número de miembros, pues en función de cuál sea la correlación de fuerzas, pues la desviación del sistema es el que tiene más peso nombra más y el que tiene menos peso nombra menos. Fíjense que, a efectos de desmitificar, sería bueno leer los estatutos de algunas de las agencias independientes de Estados Unidos, ¿no? Donde, con toda claridad, pues dicen que no más de un determinado número de miembros pueden pertenecer al mismo partido político. Es una evidencia que, empezando por Estados Unidos, pues el cambio de presidente supone un cambio no solo en los nombres, sino detrás de los nombres, un esperado cambio en una determinada política en los aspectos más políticos, ¿no? Más candentes, que más han preocupado o al candidato o a la opinión pública, ¿no? De manera que, y bueno, los supuestos todos en la Unión Europea, en España, imagino que también en el Perú y en Estados Unidos, los problemas de captura, ¿no? del mal llamado regulador de estas entidades, pues son problemas bien conocidos. Debemos ser conscientes de una realidad, ¿no? Se nombra a personas sin duda muy cualificadas, pero se nombra a personas que están normalmente a la mitad de su trayectoria profesional y que o vienen del sector o que directo y directamente con un breve lapso de tiempo pues van a volver al sector, ¿no? Entonces, en fin, por resumir la contestación, está bien incorporar todas esas garantías. Lo que ya no está bien es tener la ingenuidad de pensar que solo el hecho de incorporarlas consigue el funcionamiento del sistema. Por eso, la institución funciona en la medida en que el resto de las instituciones y también los ciudadanos, en la medida de lo que decíamos en la respuesta anterior, el ecosistema del derecho, ¿no? Las normas, las instituciones y también la ciudadanía que tiene que reaccionar ahí donde se produzcan desviaciones. Bueno, de entrada hay que reconocer que el pensamiento económico ha progresado extraordinariamente a lo largo del siglo XX. De hecho, existe una numerosa sucesión de teorías, que algunas se contestan a las otras, y que en su conjunto ofrecen unas muy útiles perspectivas de análisis, ¿no? El problema es, desde mi punto de vista, ascribirse a una de ellas y minusvalorar las otras, ¿no? Lo que me parece muy útil es la perspectiva de conjunto que ofrecen las distintas teorías, aun sabiendo que unas se contradicen a las otras. Pero el hecho mismo de que unas se contradigan a las otras es ya también una advertencia para relativizar, digamos, el mensaje que se lanza en relación con determinadas teorías. Qué duda cabe que la teoría de los monopolios contestables y la vinculación entre el monopolio y la innovación tecnológica aporta perspectivas útiles de análisis, entre otras cosas, para
llamarnos la atención de que tenemos que tener cuidado en la intervención pública, porque efectivamente puede haber situaciones que transitoriamente den lugar al monopolio, lo cual no significa que estemos en una situación de ineficiencia, ¿no? Siempre y cuando sea un mercado muy emergente, un mercado muy tecnológico, un mercado donde la propia evolución pues sea esencialmente contestable y donde, pues en fin, hay que tener cuidado a la hora de intervenir. Ahora, eso es lo que nos pone de manifiesto esta teoría. De ahí a tratar de, me parece, negar la evidencia para un jurista, no para un economista, naturalmente, la evidencia de que hay servicios que no admiten la competencia, el transporte en alta tensión de energía eléctrica. Pues, en fin, eso no creo que menoscabe la innovación tecnológica por el hecho de garantizar que una sola empresa, pues, con eficacia, con el menor coste ambiental, menor coste social, el menor riesgo, pues, proporciona un servicio a los ciudadanos. Difícilmente, pues se puede articular el servicio de suministro de agua potable, de evacuación de esas aguas y saneamiento en régimen de competencia, ¿no? En estos casos, lo mejor es articular un régimen de derechos exclusivos que en sí mismo atiende justamente a la innovación. Normalmente estas adjudicaciones, si no el servicio no es prestado directamente por la administración, son a través de contratos, y en ese contrato de concesión o de prestación de servicios públicos siempre ha habido una cláusula implícita, que es la cláusula de progreso. Es decir, aunque se concediese a largo plazo ese contrato, y a veces es necesario para que se amorticen las inversiones, está implícita la cláusula o la potestad de la administración de exigir la prestación del servicio de acuerdo con las mejoras tecnológicas. Claro que, en fin, hay como en todo algunos casos dudosos, ¿no? Donde, pues, lo difícil es calificar si un servicio efectivamente puede o no abrirse a la competencia, y ahí pues tenemos ejemplos. Redes troncales de telecomunicaciones, pues el Perú ha decidido invertir en una red pública troncal de telecomunicaciones, igual que lo han hecho los australianos. Otros países del mundo, la Unión Europea, España, no ha optado por un modelo de redes públicas. Otros casos con resultados pues más cuestionables. La liberalización del transporte urbano en la ciudad de Lima, pues en fin, supongo que habrá dejado a pocos satisfechos. Efectivamente, la autorregulación es un fenómeno que ha funcionado admirablemente en algunos sectores, ¿no? Probablemente el ejemplo paradigmático es el ejemplo de la calidad industrial, ¿no? Donde es un complejo asociativo de base fundamentalmente privada, ¿no? Porque se prevé una representación de los distintos países que en muchos casos, desde luego en el caso español, responde efectivamente a un movimiento privado, aunque curiosamente, por ejemplo, el representante, que ahora no recuerdo el nombre, del Perú, pues es una entidad pública, ¿no? Pero bueno, a grandes rasgos podemos admitir que en materia de calidad, que no de seguridad industrial, funciona bien el tema de la autorregulación. Quizá también en otros ámbitos, ¿no? Controles deontológicos o límites a la publicidad que se puede emitir, terrenos, digamos, en los que el Estado tiene una difícil intervención, ¿no? Lo que ocurre es que, como antes les decía, el problema de todo este mundo de la regulación es generar mitos, ¿no? Y en torno a la idea de autorregulación, me parece que se ha ido generando un mito que hay que empezar por calificar, ¿no? Es decir, muchos de los fenómenos que se presentan como paradigmas de autorregulación, en realidad no son fenómenos de autorregulación. Si ustedes abren cualquier libro de Derecho de Economía y se van al capítulo de la autorregulación, se encontrarán como el primer ejemplo de autorregulación lo que hace el Comité de Basilea. Evidentemente, lo que hace el Comité de Basilea no es autorregulación, es un fenómeno distinto, porque ¿quién compone el Comité de Basilea? El Comité de Basilea tiene una forma de asociación privada y informal a la que acuden los representantes de los
bancos centrales y de las autoridades de supervisión, que buscan un contexto informal para llegar a unos consensos a los que sería mucho más difícil de llegar a través de los mecanismos del derecho internacional institucionalizados. ¿Por qué? Pues porque el mundo en que vivimos es un mundo que se mueve rápidamente. Entonces, la idea de crear una organización internacional que supone un tratado que abierto a todos los países del mundo, que tiene que ser ratificado mayoritariamente por los parlamentos nacionales y que luego, en fin, que es una maquinaria pesadísima para la adopción de decisiones, pues eso no sirve en ámbitos dinámicos. Entonces, como eso no sirve, se va a mecanismos no formalizados a través de los que las autoridades estatales, los representantes de las autoridades estatales, buscan un consenso que luego trasladan a sus ordenamientos jurídicos internos, ¿no? Y es lo que le dota de fuerza jurídica. Ese acuerdo, ese consenso, se traslada luego a nivel interno. Eso, evidentemente, no es un fenómeno de autorregulación. Ese es un fenómeno de cooperación intergubernamental no formalizada a nivel internacional. Déjenme enfatizar, porque creo que es uno de los principales riesgos que tiene en un mundo globalizado el fenómeno de la regulación económica. Uno de los principales riesgos es la confusión terminológica. La confusión terminológica nos lleva a malas calificaciones, y malas calificaciones es como un mal diagnóstico de una enfermedad, lleva a malos tratamientos. Por tanto, primero, para pronunciarnos acerca de la autorregulación, deslindemos. No todo lo que se presenta como autorregulación realmente lo es. Y respecto de lo que es, pues desde luego el sector que usted ha citado no creo que pueda presentarse como un sector de buen funcionamiento de la autorregulación. De hecho, era uno de los sectores que efectivamente, antes de la crisis financiera internacional de 2007, presumía no solo de autorregulación, sino también de regulación light, ¿no? La realidad es que la crisis en la que nos hemos visto inmersos, pues ha exigido tomar medidas de regulación. De manera que yo no tendría una visión romántica acerca de la autorregulación, esa idea subyacente de que el sector ha alcanzado el suficiente grado de madurez como para no necesitar del Estado. Yo no creo tanto en ese Estado idílico que nos permite prescindir del Estado, entre otras cosas, pues porque luego la entraña de la autorregulación está hecha en el sector privado, pues no todo es democrático, sino que hay empresas muy grandes y empresas muy pequeñas. Las muy grandes tienen más capacidad para acabar aprobando los estándares que les resultan más favorables, ¿no? En definitiva, no hay por qué negar un papel a la autorregulación complementario y en la medida en que funcione. Lo que en modo alguno veo realista es pretender que la autorregulación puede sustituir a la regulación. Normalmente es la amenaza de la regulación lo que estimula justamente las propuestas de autorregulación del sector. Bueno, pues muchas gracias por brindarme la oportunidad de hablar de estos temas, que como decía, creo que son importantes para el propio país. Y efectivamente, si la Universidad de Piura no se arrepiente, pues dentro de muy poco volveré a estar otra vez por aquí. Ya tengo comprometida otra estancia dentro de unos meses. Vengo todos los años al máster y vengo todos los años desde prácticamente hace 20 al Perú. He estado en contacto con sus instituciones y para mí, en fin, es un motivo, es un verdadero estímulo cada vez que puedo aterrizar en este país tan querido para mí. En fin, que como siempre le deseo de corazón